Ahora le vamos a dar el uso de la palabra a la doctora Alejandra Camacho Molina. Una gran joven. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Primero agradecer, muchísimas gracias, diputada Magdalena Núñez. Es un honor para mí estar con ustedes y a Jackie por siempre considerarme para sumar. Ahora ya decimos para multiplicar por la causa. Y bueno, gracias a todos los asistentes acá. Es un tema un poco complicado en el sentido importantemente que la genética va avanzando muchísimo. Entonces, evidentemente, ya lo dijo hace un momento mi madre, la doctora Juanita Navarrete, que viene la terapia génica. Es un campo de la medicina que hoy día está avanzando a pasos agigantados. Por eso es la importancia de que esta materia esté en el programa académico de las universidades. Sin embargo, a lo largo de la charla se van a dar cuenta que no me quedé tan solo como en un tema de pregrado o tan solo en la Facultad de Medicina. Más bien, la materia de genética tendría que ser parte del programa académico de todos los profesionales de la salud, independientemente de que si son médicos o no. Este foro, pues bueno, está pensado específicamente o a propósito del 23 de junio por el Día Internacional de XLH y bueno, entonces vamos a empezar propiamente. Le puse casi a todas las diapositivas como la divulgación del conocimiento de la genética, que me parece un poco más apropiado porque no es solo que esté en pregrado o solo en las facultades, sino que tiene que ser un tema que se aborde a lo largo de toda la carrera científica o la carrera profesional de los profesionales de la salud, valga la redundancia. Entonces, justamente la alfabetización de la genética es un requisito muy importante y fundamental para la atención adecuada de los pacientes con estos trastornos. Y ahora ya hemos escuchado a lo largo del día pues que el 80% de las enfermedades raras pues son genéticas, ¿no? Y algunas otras pues ya lo vimos como el lupus, que son autoinmunes. Y bueno, habrá algunas otras como infecciones emergentes en algunos países, pero bueno, el 80% de las enfermedades raras pues tienen un origen genético. De ahí la importancia de dar a conocer y de actualizar al profesional de la salud en los conceptos de genética humana y de genética médica. Si me dan la siguiente, por favor. Entonces, viendo un poco este punto de qué tan importante es enseñar genética a las generaciones, independientemente de que sean jóvenes o que ya estén en el ejercicio de sus actividades, pues uno de esos ejemplos grandes es esta enfermedad que es XLH, en donde esas son las radiografías de una paciente que no dista mucho de las historias que escuchamos el día de hoy. Una paciente que a los 2 años ya presentaba alteraciones óseas, dolores óseos, dificultades para la deambulación. Sin embargo, los médicos dijeron que era un raquitismo por deficiencia de vitamina D, amén de que no habían hecho los estudios complementarios básicos, y estoy hablando de bioquímicos. A los 7 años, por suerte, es que se diagnostica entonces como ya una enfermedad genética. La siguiente, por favor. Y se hace un estudio en donde se determina ya propiamente la mutación y la variante genética, que, como ya lo mencionaron algunas personas, pues son variantes genéticas patogénicas, pero que en algunas ocasiones son propias de la familia y, por otro lado, no necesariamente hay una historia familiar, ¿no? Sino que con esa persona empieza la historia familiar. De ahí la importancia de saber y conocer la materia de genética. Porque como ustedes pueden ver, y aunque no se ve tan claro, en esa diapositiva habla de muchos tipos de hipofosfatemia. Y
cómo nosotros como profesionales de salud y específicamente en este momento como un abordaje médico de un especialista, puede ser endocrinólogo o puede ser ortopedista, cómo identificamos que se trata específicamente de esta enfermedad ligada al X. Básicamente, también hay otras enfermedades denominadas raquitismo, pero que no necesariamente son estas ligadas al X, pero también son de origen genético. Por lo tanto, necesitan un diagnóstico certero, evidentemente un apellido genético, porque además el patrón de herencia es distinto. Y por supuesto el asesoramiento genético es distinto. La siguiente, por favor. Y algo todavía más importante de tener un diagnóstico certero y un apellido genético es que específicamente el raquitismo hipofosfatémico ligado al X tiene tratamiento. Ya lo oímos, ya hasta nos trajeron aquí la muestra de la existencia del tratamiento y aparte de ello, no tan solo el frasquito, sino el testimonio de la mejora clínica que tienen los pacientes. Y justo entonces por eso es que es muy importante que tengamos un diagnóstico certero, porque si le da varios clics, está bien, muchas gracias, porque estas manifestaciones clínicas que tienen estos pacientes nos van a ayudar a hacer el diagnóstico clínico, pero al final el diagnóstico y el apellido genético y el que nos va a permitir identificar y decir este es un raquitismo hipofosfatémico ligado al X y tiene tratamiento, pues es el estudio molecular que nos va a dar la confirmación. Y aquí ustedes vieron entonces un esquema donde venía el gen que ocasiona o variantes patogénicas en este gen son las que ocasionan esta enfermedad y que como ustedes pueden ver en esta gráfica en varios fragmentos de ese gen se presentan las variantes patogénicas. O sea que tenemos muchas opciones de alteración y es ahí donde entran los estudios moleculares para corroborar los diagnósticos. Si no tenemos, imagínense todas estas últimas diapositivas que estamos viendo son muy específicas y son cambios que nos muestran a nivel genético cuál es la causa de la enfermedad, pero si los profesionales de la salud, específicamente los médicos, no saben cómo interpretar estos estudios o por lo menos en qué momento pueden referir ese paciente al genetista, pues es más complicado asesorar a los pacientes, resolver sus dudas respecto a los hijos y a su descendencia y qué porcentaje de probabilidad tienen para sus siguientes hijos, ¿no? E incluso su propio hijo, qué porcentaje tiene para poder que sus descendientes tengan la alteración. ¿Sí me da la siguiente? Y en este aspecto es que es muy importante el abordaje, a mí me gusta llamarlo transdisciplinario, porque estamos hablando de un manejo holístico. Y como ustedes pueden ver en la diapositiva, hablando de XLH, pues no solamente está el genetista, no solamente está el ortopedista, no solamente está el endocrinólogo. Ya también hablábamos por ahí y vieron en la diapositiva algunas alteraciones odontológicas, por lo tanto también está el odontólogo, también está el psicólogo, el trabajador social, el neurólogo en algunos casos. Y todo esto es lo que hace un abordaje holístico, incluyendo también que puede haber especialistas en psicología, en neuropsicología, etcétera. Esto entonces, todos estos personajes que dan atención a un paciente con una enfermedad de origen genético necesitan estar, ¿cómo se dice? Que necesitan estar familiarizados con el tema de genética y cómo se puede diagnosticar, cómo se le puede explicar a los pacientes, en qué momento referirlo. Entonces, muchos profesionales de la salud no tienen el conocimiento ni las herramientas que se necesitan para aplicar la genética en su día a día. Y esta falta de apoyo contribuye al retraso sustancial, uno,
tan solo de los hallazgos de la genética desde el punto de vista de la investigación, pero también desde el punto de vista de la práctica clínica y por lo tanto retrasa la atención a los pacientes. Y como ya les había dicho, esta área de la medicina es un área que va cambiando rápidamente, se van descubriendo nuevas cosas y además todo este descubrimiento ayuda a generar nuevos tratamientos y por lo tanto, pues, nuevo abordaje. Y en ese sentido, hablando un poco de los médicos genetistas deberían ser quienes mayormente verían estos padecimientos. Sin embargo, les puedo decir que no hoy día, bueno, para el 29 de marzo del 2023 había 309 genetistas certificados en casi 127, o bueno, en este momento más porque este es del 2021, 127 millones de mexicanos, lo que correspondería a un genetista por cada, la anterior, por favor, por cada 417,475 habitantes. O sea, está muy mal este asunto. Desde generar la conciencia y desde generar el gusto en pregrado hasta seguir con esta formación en los especialistas que son o que tienen otra clase de abordaje y los profesionales de la salud. Pero ¿qué creen? Que esto no es nuevo. En 1993, en un artículo ya se señalaba, la anterior por favor, ya se señalaba el factor negativo que había sido no poner en los planes de estudio la enseñanza de la genética. Imagínense cuántos años llevamos pugnando porque esta materia primero se ingresara en los programas de estudio y ahora algunas universidades, sobre todo las más renombradas, ya lo tienen. Falta que varias de los estados de nuestra república lo ingresen, pero además que sea una enseñanza continua para el resto de los profesionales de la salud que está. Y entonces aquí sale la necesidad y los mejores enfoques para educar a los proveedores de atención médica respecto a la genética, no solamente, pero específicamente en la genética se hace muy difícil porque hay otras cosas que los profesionales de la salud querrían estar estudiando. Pero hay varios abordajes en donde se puede implementar esta enseñanza. Puede ser introducción en línea y sobre todo que sea interactivo, enfoques que se denominan justo a tiempo, como casos clínicos o como casos más interactivos en donde se pueda trabajar tanto con el que está aprendiendo como el que está enseñando, el desarrollo de herramientas de apoyo, de toma de decisiones clínicas, en donde también van los casos clínicos, pero también puede haber un abordaje de guías de práctica clínica y la incorporación de requisitos genéticos en la concesión de licencias y de acreditaciones, y estamos hablando específicamente de certificaciones en las especialidades de genética. Hay un estudio muy interesante que se hizo en la Sociedad Europea y justamente ellos vieron que había mucha deficiencia del área de la genética en sus profesionales de la salud para la atención primaria, secundaria y terciaria. Y ellos son como 4 o 5. No me quiero detener en esas diapositivas, pero ellos hacen una propuesta de qué es lo que debería saber de la genética, por ejemplo, el dentista, qué es lo que debería saber de genética el trabajador social, qué es lo que debería saber de genética algunos otros especialistas que no sean genetistas y hacen propuestas para qué es lo que ellos deben de saber de la genética. Y la otra cosa también es un abordaje en enfermería, por ejemplo. Esto de que yo les presenté el artículo previo también habla de las parteras. También en Europa, ya me explicaba mi madre, ¿no?, que hay esta figura de las parteras, pero que también a ellas les dan cursos o tienen como propuestas para que ellas también sepan de genética, pues evidentemente también ven nacer a niñitos con alguna condición. Y el otro enfoque también es algunos otros estudios que se han hecho en China y en esas regiones, en donde se ha visto que las enfermeras
no saben muchísimo de estos temas, y es importante que quien está de primer contacto o atendiendo gran parte del tiempo a los pacientes son las enfermeras, y que de ellas también deberían de saber genómica y que se debería de incorporar esta materia en sus planes de estudio. Entonces, como conclusiones, pues bueno, a mayor conocimiento del área de la genética va a haber menores odiseas diagnósticas y por ende mayor oportunidad de tratamiento oportuno. En el XLH, si tenemos un diagnóstico confirmatorio, porque ya vieron que hay muchas causas de raquitismo, pues bueno, si tenemos ese diagnóstico confirmado, podemos brindar el asesoramiento genético que se requiere, pero importantemente podemos dar un tratamiento oportuno, el cual disminuye complicaciones. La otra cosa importante es que la materia de genética clínica debe no solo impartirse desde pregrado, sino debe ser parte de una educación médica continua. Y en México se debe trabajar para una mayor oportunidad laboral para los médicos genetistas, porque evidentemente no se tiene con esas oportunidades, y aunado a ello, pues también generar esa cosquillita quizá en nuestros estudiantes de pregrado para que haya más número de especialistas en la genética médica. Y yo con esto pues les doy las gracias y pues a sus órdenes. Muchas gracias a la doctora Alejandra Camacho Molina. Y bueno, es su turno del doctor Ariosto Lugo Rodríguez. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy amable. Quiero agradecer a la diputada Magdalena Núñez por su invitación y a la licenciada Jacqueline Tobar de Busquemos Hebras por su invitación a este foro. Y pues yo tuve la fortuna de ser el primer médico de tratar XLH con las nuevas terapias que existen. No sé si podemos empezar mi plática, un poquito nada más para verlo. Y estando ahorita aquí en este foro y de manera un poco romántica, quiero decirles que soy orgullosamente queretano, y sobre todo, ¿por qué les digo esto? Porque Querétaro fue a lo mejor desde donde empezó la evangelización hasta ciudades tan lejanas como Santa Mónica, California. Es donde empieza y se gesta la independencia, es donde termina el segundo imperio que hubo en México, es donde se firma nuestra Constitución. Y bueno, parece que es la punta de lanza para lupus y para XLH. Entonces, bueno, pues es de las cosas que ahorita estamos aquí hablando de manera un poco romántica quizá. Y bueno, les decía que yo fui el primero y tuve la fortuna de ser el primero en tratar XLH con una terapia innovadora, pero pues para explicar un poquito y sensibilizar a la población en general qué es el raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X, tenemos que entender cómo se forma la orina o la pipí, ¿no? Entonces, aquí vemos a un niño que está desayunando sus cornflakes y este alimento, cualquiera que sea, va a llegar, podemos pasar a la siguiente, va a llegar al estómago. El estómago entonces empieza su proceso de digestión y a partir de ahí este alimento va a llegar al hígado y el hígado va a procesar todo lo que nos comimos. Es decir, va a separar este alimento en nutrientes, en desechos, y dentro de estos nutrientes el más importante es la glucosa, que es el que nos permite tener energía y realizar todas nuestras funciones. Y también va a sacar de este cerealito, del sandwichito, de lo que nos hayamos comido, va a salir el calcio, el fósforo y una infinidad de nutrientes. Y también se van a producir algunos desechos, regresale tantito. Entonces, una vez que sale de la sangre ya este alimento procesado, va a llegar la sangre a los riñones, si podemos ahora sí pasar a la siguiente, y podemos observar en la imagen el riñón que tiene una forma como de frijol, y vemos un vaso sanguíneo rojo y un vaso sanguíneo azul y una manguerita rosa. Entonces, la sangre sucia va a llegar por el vaso sanguíneo rojo y literal este vaso sanguíneo rojo se va a ir ramificando en ramas más pequeñas. Literal, la sangre se va a lavar en el riñón y va a regresar limpiecita por el vaso sanguíneo azul. Y este lavado que hizo el riñón van a sacar los desechos por la manguerita rosa llamado uretero. Podemos ver ahí un circulito en donde están esquematizando lo que son las nefronas, que es la unidad funcional del riñón.
Y es ahí donde sucede toda la magia para eliminar la orina. Si podemos pasar la siguiente diapositiva. Entonces, llega la sangre sucia a esa esfera que se ve ahí se filtra todo el desecho, y entra la sangre sucia, digamos que por uno de los extremos de la esfera, y sale la sangre limpia por el otro extremo de la misma esfera, y ya lo que viene la toxina, o todo lo que vamos a hacer en forma de pipí, sale hacia la manguera amarilla que se ve del lado derecho, creo que de la imagen, y por ahí va la pipí. Dentro de las cosas que van ahí entre los desechos va el fósforo, y el fósforo no se debe de salir por la orina. Vemos ahí unas flechitas azules donde propiamente se nos regresa el fósforo a la sangre, y es aquí donde está alterado el mecanismo. Algo que debería de hacer el riñón es detener este fósforo y no se puede por una afectación en especial. Podemos pasar a la siguiente. Y esta afectación, pues desgraciadamente está ligado al cromosoma X. Sabemos que desde primaria nos enseñan que los niños son XY y las niñas son XX genéticamente. Entonces, si uno de estos cromosomas X está enfermo, bueno, pues va a haber una alteración en un gen que se llama FEX. Y este gen FEX lo que provoca es que el riñón pierda la capacidad de detener el fósforo. Es decir, el riñón tiene como un software que dice esto sirve, se queda en el cuerpo, y esto no sirve, se va a la orina. Entonces hay un problema en el software del riñón para decir que se quede el fósforo, y entonces el fósforo se va por la orina, y esto va provocando las deformidades de los huesos que se han comentado. Obviamente son situaciones de mucho dolor, como ya platicaron aquí algunos de nuestros pacientes invitados, pero bueno, de manera tradicional, primero era difícil establecer el diagnóstico, y la verdad es que es sumamente sencillo. Hay estudios muy básicos que se piden de rutina, que se llama química sanguínea y electrolitos séricos. Yo creo que los electrolitos séricos es el tercer estudio más frecuente que se solicita. Y si encontramos ahí que el fósforo está bajito, bueno, pues eso debería de meter la cosquilla como médicos. Entonces, pues hablan mucho aquí de la situación genética, que estamos hablando ya de palabras muy sofisticadas, pero a partir de un estudio tan sencillo ha de costar 200 pesos o 300 pesos, podríamos empezar a sospechar esta enfermedad, porque el fósforo está siempre muy bajo. Y a lo mejor eso sería la señal de alarma para toda la población de médicos, tanto médicos generales o médicos familiares, o cualquier médico, como que te prenda las luces para poderlo referir, ya sea con el nefrólogo o con el endocrinólogo. Y entonces la terapia tradicional que había, si se me está yendo el fósforo por la orina, era dar cantidades industriales de fósforo para que compensaras estas pérdidas. Desgraciadamente, el tomar cantidades industriales de fósforo te provoca una gastritis terrible y unas diarreas que de veras da pena, ¿no? Por ahí hay un caso en Guadalajara donde la paciente hasta dejó de ir a la escuela porque estaba en clases y le ganaba del baño. Entonces, socialmente, pues era víctima de burla, porque pues no puedes ir al baño y que te hagas popó en clases, ¿no? Entonces es una situación muy compleja, porque por un lado tienes un dolor impresionante y por otro lado el tratamiento te tiene secuelas, el tratamiento tradicional, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, el bullying que te puede generar, porque desgraciadamente como niño pues muchas veces eres muy cruel, ¿no? No me entiendes esta situación. Sin embargo, afortunadamente a partir de 2018, bueno, aquí en México a partir del 2020, ya existe la terapia de tratamiento, que es el Burosumab. Si podemos pasar la siguiente diapositiva. Aquí agradezco mucho a Itzel, que bueno, nos facilitó las imágenes. Esa es la primera cajita de Burosumab que se puso en México, que literal es el tratamiento que inhibe al gen que hace que tires fósforo por la orina. Es decir, te reconfigura el software del riñón y dejas de tirar fósforo por la pipí. Y entonces es un tratamiento pues caro, desgraciadamente. Se pone el tratamiento subcutáneo del que sigue. Ahí vemos la primera administración en el bracito de esta nena, la hija de Itzel. Y bueno, a partir de ahí podemos ver las mejorías. Si podemos pasar el siguiente, este es un video
que también agradezco mucho a Itzel que me lo haya facilitado y me permita mostrárselos. El primer video no sé si lo podemos correr, le podemos dar play. Está en la parte de abajo, el botoncito. ¿Sí se ve? Abajo del video. No, ya se regresaron. ¿Sí? Caray. Porque sí hay como un botón. No se corrió. Caray. Bueno, pues sí sería un poco una lástima pues de no poderlo ver, porque a lo mejor es el ejemplo claro donde impacta de cómo hay mejoría clínica muy importante en el tratamiento. No, ¿verdad? No dio. Bueno, básicamente para describirlo, en el video inicial pues vemos el arqueamiento importante de las piernas que han referido aquí nuestras invitadas. Y el segundo video es un video en donde se ve la mejoría clínica, donde ella ya va corriendo prácticamente como una niña normal, donde se corrigen las malformaciones. Creo que ahí va, ¿no? Bueno, y sigue. ¿Sí? Ahí se escuchó que iba corriendo, que va caminando. ¿Sí se ve? No se ve acá abajo, pero no sé si en la transmisión se pueda ver. Bueno. A grosso modo es una mejoría clínica en donde ella tenía las piernas arqueadas con una dificultad para la movilidad, y en el siguiente video vemos cómo a las 20 semanas de tratamiento, es decir, prácticamente 5 meses después, hay una corrección de las malformaciones físicas, ¿no? Quizá lo único que me ha reclamado esta Isabela es un poco que cada 15 días la tengo que estar picando y creo que no le caigo muy bien por eso. Pero definitivamente no va a conocer los dolores que representa la enfermedad, ¿no? Y por otro lado, a partir de este éxito y de que pude tener la fortuna de conocer el tratamiento de Burosumab, que es la sustancia, posteriormente pues pudimos empezar el tratamiento con Itzel, que ya dio un poco de su testimonio. Y cuando yo la veo en la consulta, la verdad es que es muy significativo, ¿no? Cómo llega ella caminando diferente, y que ya no manifiesta dolor, ¿no? La verdad es que había veces que se veía con una facies o una cara de dolor terrible, y actualmente pues esta situación ya no está presente. Entonces, pues es importante sobre todo sensibilizar a los médicos generales y a los médicos familiares, que a partir de un estudio muy sencillo como es el fósforo, si lo empiezas a ver persistentemente abajo y ves las piernas chuequitas, pues a lo mejor mándala a otro lado, ¿no? Donde puedan hacerte el diagnóstico. Y por otro lado, ya hablando de nuestras autoridades, pues sensibilizar muchas veces a COFEPRIS. Yo afortunadamente he tenido la oportunidad de viajar un poco a congresos internacionales y ver que están saliendo nuevas moléculas para el tratamiento y nuevas terapias para los tratamientos de nuestros pacientes. Y bueno, pues aquí es un poco el esfuerzo personal, ¿no? A mí me gustaría pedir el apoyo para que me patrocinen los viajes, pero bueno, igual y no es posible. Pero sí, en el mundo existe muchas cosas que no estén en México, pero que existen en el mundo. Entonces muchas veces se llegan a ver atoradas porque a lo mejor a nivel gubernamental COFEPRIS puede tardar un poquito. A lo mejor es aquí donde pudiéramos hacer un esfuerzo con su apoyo para acelerar y destrabar muchas de estas cosas. Y bueno, pues agradezco mucho la atención y estar aquí en este foro. Con permiso. Muchísimas gracias al doctor Ariosto, que lleva pues la atención, ¿verdad?, de la pequeña. Así es, Isabel. Y bueno, le corresponde a la doctora Daniela Velázquez Aristegui, nos haga favor de hacer uso de la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias a la diputada por el espacio, gracias a Jackie por la invitación, gracias a
mis pacientes y papás de mis pacientes, porque han escuchado seguramente en muchas ocasiones en estos foros al Hospital Shriners para Niños de la Ciudad de México. Es una IAP y pues otorgamos tratamiento ortopédico quirúrgico a cualquier paciente que requiera este tipo de apoyo, sin importar la derecho a biencia ni nada por el estilo, ¿no? Solamente si requieren tratamiento ortopédico quirúrgico se les otorga sin costo. ¿Podrían poner mi presentación, por favor? Y bueno, esto es importante porque nos gustaría realmente dejar de operar a los niños con raquitismo porque ya no tengan las deformidades, ¿no? Y que no sean unas asociaciones civiles o las IAPs las que estén brindando esta atención, sino recaiga en el Sistema Nacional de Salud, para que justamente no se tenga este retraso en el tratamiento y que no sea si tienes seguro de gastos médicos mayores o no, o si vas a un lugar en donde no conozcan la enfermedad y te digan que el tratamiento de tu niño te va a costar más de $1,000,000 de pesos. Y entonces pues cualquiera de nosotros de a pie pues no puede otorgarlo, ¿no? Entonces que te digan que cuesta 400,000 pesos un clavo y pues no tengas ni de dónde sacarlo, ¿no? Entonces, afortunadamente el hospital tenemos los recursos para generar estas cirugías. Tratamiento innovador también en la cuestión ortopédica quirúrgica en pacientes con cartílagos de crecimiento abiertos, genera disminución de los costos, eso es cierto también, pero no todos nos llegan en ese estatus. Entonces, cuando tenemos niños con madurez esquelética, pues lo único que podemos proponer son las osteotomías. Y esto, como bien ha dicho Kelly o Julie, pues no forzosamente que estén con sus piernas más derechitas significa que no van a tener dolor, ¿no? Entonces, pues bueno, parte de lo que viene en las diapositivas son que finalmente permear en las escuelas de medicina y en los niveles de progrado es una obligación, pero ¿qué hacemos con los ortopedistas pediatras que ya son ortopedistas pediatras y tampoco conocen el raqui? ¿O qué hacemos con los ortopedistas generales que no les gusta ver niños, pero son los que ven a los niños porque es lo que hay, ¿no?, en los sistemas de salud? Entonces, estamos obligados de permear la información de estas enfermedades, pues bien lo decía la doctora Alejandra, pues en los cursos de especialidad y en los congresos de especialidades de ortopedia, de las asociaciones médicas de ortopedia, el Colegio Mexicano y la Federación, y en la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica, porque hay muchos que no están entrenados al respecto y entonces son los que ven a los pacientes. Tenemos que seguir llegando a ellos antes, en lo que llegamos, que las generaciones que están estudiando medicina puedan tener esa información. Pues, ¿qué hacemos antes? ¿Qué hacemos con los que no conocen la displasia de desarrollo de cadera, ¿no? Por ejemplo, pues hay que enseñarles que existe, aunque ya sean doctores que tienen muchos años haciendo práctica clínica, ¿no? Entonces, esto me parece que es algo que también queda pendiente. Y otra cosa bien importante, bueno, ya la conocen la enfermedad, ya logramos a eso, pero resulta que en el hospital pues no hay para hacerle el estudio, pues de mucho no sirvió, ¿no? Entonces, pues en el wish list de estar en este lugar, es decir, pues que se cuenten con los estudios de diagnóstico para poder hacerlos, que no dependamos como ahora dependemos de la farmacéutica para que se hagan los test genéticos y que pues estén al alcance de todo el mundo y que se les pueda hacer, porque esto es el futuro de la medicina genómica. Entonces, si un paciente tiene acondroplasia, no solamente es una talla baja, no solamente tiene deformidad angular, es pseudoacondroplasia, acondroplasia, hipoacondroplasia, ¿qué es?, ¿no? Entonces requiere un estudio genético, requiere tener la valoración completa, y la acondroplasia, la osteogénesis imperfecta, la atrofia muscular espinal, tienen tratamientos ya genéticos, y eso es para donde tiene que ir la medicina y es a lo que debemos darles acceso. No solo conocer la enfermedad, sino decirles si la tienes y además este es tu tratamiento, y aunque cuesta miles de millones de pesos, tú eres un ciudadano mexicano que tiene derecho a tener este tratamiento y entonces tu gobierno te lo da, ¿no? Y entonces todos, creo que es una cosa medio utópica,
pues finalmente pues es lo que quisiéramos hacer. Entonces, pues las metas se definirían como tener diagnósticos oportunos para dar diagnósticos certeros, derivarlos a todos los especialistas que requieran ser derivados y limitar en el caso del raquitismo las deformidades que se logran con el tratamiento médico o con el tratamiento quirúrgico oportuno. Técnicamente poner unas plaquitas que retrasan el crecimiento en un segmento del cartílago y en el otro permiten que crezca longitudinalmente, y entonces es súper económico, mínimamente invasivo, técnicamente fácil de usar. En cualquier hospital, cualquier ortopedista podría hacerlo sin requerir tener un entrenamiento sumamente pues grande, ¿no? Y entonces esto va a mejorar su calidad de vida. Y la siguiente consideración es que, pues si quieren pasar, creo que es la tercera, porque son 4 diapositivas. Esta última, pues lo que estamos obligados a lograrlo es que nosotros, a través de la educación médica continua, permear en los programas académicos de los congresos y de las asociaciones médicas y de las escuelas de medicina. En la siguiente es unirnos a la sociedad civil y a las asociaciones de pacientes, ¿no? Alimentarlos, y entonces es la forma en la que podemos hacer presión para quienes toman las decisiones, para quienes hacen los presupuestos, para quienes definan cuáles son los siguientes pasos, en dónde se va a poner un hospital y ese hospital qué especialistas va a tener y cómo se les va a pagar a los médicos y cómo van a tener el acceso a los laboratorios y qué estudios se van a poder hacer, siempre, no a veces. Y si se genera los censos de los pacientes con estas enfermedades raras, entonces también los podemos localizar y entonces van a tener más acceso a estos tratamientos, y entonces también se va a diversificar el tratamiento, porque entonces ahora otra farmacéutica va a hacer otro tratamiento parecido y entonces se va a pujar por la investigación y eso va a abaratar los costos, ¿no? Ya no va a ser tan caro porque hay competencia, ¿no? Y cuando hay competencia, pues todo se abarata, ¿no? Y finalmente, tener en cuenta que esto es raro para algunas personas. Yo veo pacientes con raquitismo cada martes, probablemente 2 o 3 de estos pacientes. Opero un paciente de raquitismo por lo menos al mes, por lo menos, ¿no? Entonces, eso no es raro para mí, pero sobre todo no es raro para quien vive día a día con la enfermedad. Y esto es algo que tenemos que cambiar. Pues a lo mejor esto de baja prevalencia, raro, no lo sé, termina siendo como un cliché, porque ellos lo viven todos los días, entonces pues ya no es raro, ¿no? Y entonces pues son tan ciudadanos como los otros y tienen que tener el mismo acceso a la oportunidad, al diagnóstico y al tratamiento como todos los demás. Y con esto concluyo mi participación. Muchas gracias. Gracias, Jackie. Muchas gracias a la doctora Daniela Velázquez.